nace un 25 de mayo de 1952 en Paysandú. ¿Cuándo te radicás en Pando? ¿Cuándo llegás a Pando? ¿Y cómo? Bueno, hay un recorrido largo. A ver. Allá por mis 15 años llegué a Tacuarembó primero, y ahí soy maestro de Tacuarembó. Es decir, todos los años de magisterio ocurrieron en la ciudad de Tacuarembó. Háblame de ese Paysandú cuando eras pequeño. El Paysandú que era pequeño era el Paysandú industrial, el Paysandú campeón del litoral, que es 2, 3, 4 años de corrido. ¿Era un departamento pujante en aquel entonces? Allá tenían, estando yo en primer año de liceo, se hizo la primera semana de la cerveza. Con el grupo de liceo nos llevaron a visitarla, visitamos Norteña, comimos galletitas con cebada y tomamos malta, hasta cansarnos. Era rodicio de malta y galletitas con cebada. Dardo, ¿en qué barrio te criaste? ¿Era una zona urbanizada? Era una zona rural? La última calle de bitumen, diríamos. O sea que estabas ahí en el límite. Estaba en el borde, ahí está la creciente del 59. Llegó a 3 cuadras de mi casa, quiere decir que ya la zona del puerto, que era una zona límite, estábamos relativamente lejos. El centro era de ahí hacia la iglesia donde... ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Tu madre, tu padre? ¿A qué se dedicaban? Mi padre era el almacenero del barrio. ¡Opa! Era el almacenero del barrio y yo, por lo tanto, me crié atrás ¿Del mostrador? Atrás del mostrador, atendiendo. ¿Y tu madre también trabajaba allí? Mi madre ayudaba, como no era fácil sacarla a doña Amalia si se le ocurría que quería ir a trabajar al almacén. Y bueno, y ahí sí, todos trabajaban. ¿Hijo único? ¿Tenés hermanos? 4 hermanos. ¡Opa! Yo soy el segundo. Bien, ¿y el resto varones todos? No, tengo una hermana que se jubiló de profesora en la Escuela de Música de Montevideo. Tengo un hermano que está en San Jacinto, que es el que quedó en San Jacinto, porque la llegada a Canelones fue a través de San Jacinto. Y un hermano era el dueño del diario de Tacuarembó y falleció. El mayor falleció. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Cómo eras, digamos, de pequeño? ¿Jugabas con tus hermanos? ¿Cómo eras de esos que eran un poco fatales, dispersos, o más bien aplicado, tranquilo? Y bueno, tan aplicado no sé, tranquilo menos, y tan extraño tampoco, pero sí, más bien interesado por todo. Salíamos a jugar al fútbol, a andar en bicicleta. ¿Había muchos gurises con los cuales compartir? Había mucho. O sea, era una barriada importante. Porque era una barriada donde había poco movimiento de coches, por lo tanto jugábamos el fútbol era en la calle, y si a alguna hora de mucho tránsito los arcos pasaban a estar en la vereda, pero si no, se jugaba ahí todo. ¿Qué te marcó? ¿Qué te acordás de esa época? De esa época me marcó, como a toda persona, el lenguaje. El lenguaje en Paysandú es un lenguaje más cercano a Argentina, se habla muy correctamente, no tiene acentos como ya de Salto a Rivera, Tacuarembó, Artigas. Se va sintiendo mucho la influencia brasilera en el tono de voz, que un poco el pasaje por Tacuarembó no se terminó borrando, pero en algún momento aparecía también, porque el entorno va haciendo tomar el lenguaje. ¿A qué escuela fuiste? A la escuela número 6, la escuela del barrio. ¿Y fue ahí
donde te volcaste para la docencia? ¿O qué fue lo que hizo que de la escuela, Dardo se transformara en un maestro? Eso es más adelante, ya en Tacuarembó. ¿Hiciste la escuela en Paysandú? En Paysandú. Fui al liceo en Paysandú. Y cuando estaba en cuarto año me fui a Tacuarembó. ¿Y por qué te fuiste a Tacuarembó? Mi padre consiguió un trabajo en Tacuarembó y optó por ir. Él era cantinero militar y participó de un curso y le ofrecieron ir a la cantina de Tacuarembó y allá se fue. Y allá arrancó la familia. Arrancamos todo. Ahí aprendí a jugar a la pelota de mano en el cuartel. Y después, los años de la proximidad de la dictadura, lo hicieron que mi padre se jubilara y que no pudiéramos entrar más al cuartel a jugar a la pelota de mano. Pero bueno, esos fueron tiempos después. ¿Y eso era tu divertimento cuando estabas por ejemplo, ir a trabajar a la cantina, porque yo ayudaba a mi padre en los inventarios, en hacer todos los números, porque cada mes él tenía que decir cuántas latas se vendieron, cuánta plata se vendieron, y bueno, ahí conocí un poco Contame una anécdota de esa cantina. ¿De la cantina? Sí. No. En la cantina la pelota de mano, la cancha de pelota de mano estaba pegada a la cantina. Y tenían prioridad los oficiales, por supuesto. Y con los oficiales podía jugar lo que se llamaba el que repartía la comida, que tenía un nombre, el brigada. Y el brigada era un hombre bajito, medio gordito, pero jugador de la pelota de mano como ninguno. Así que los oficiales le autorizaban a él a jugar con ellos y trataba cada cual de tenerlo en el cuadro de ellos, porque con el brigada era el medio partido ganado. Esas pocas anécdotas del cuartel, y cuando jugaba yo era porque no había nadie, con mi hermano y algún otro. ¿Y trabajabas con tu padre? ¿Le dabas una mano? Mi padre le daba una madre. Fuera del horario del liceo, yo iba al liceo y... Estaba ahí en la cantina. Y estaba en la cantina. ¿Y cómo decidís entrar a magisterio? ¿Por qué decidís practicar la carrera docente? Terminé el liceo y mi madre me dice, mira, ir a Montevideo a estudiar no vas a ir. Es difícil. Por un tema económico y de conclusión, lo que podés estudiar acá. Yo había ido a la escuela industrial ahí un año, al liceo y a la escuela industrial, y había hecho carpintería. Y ¿a vos te parece que seguir de carpintería, algo en la escuela industrial, o probar el magisterio? Y bueno, me hizo dar la prueba de magisterio. ¿La carpintería no te había gustado? Me gustó muchísimo, pero no tenía, me daba cuenta que había otros que eran mucho mejores, más hábiles en la carpintería que yo. Entonces, de ahí me quedó un taburete que anda por ahí, me quedó un botiquín, un perchero y poco más. Ah, pero bien. No. Y el gusto por la carpintería, por hacer cosas, ¿no? Pero no la habilidad para dedicarme a eso. Y cuando justo que terminé en vacaciones, Cololó decidió organizar un encuentro de cooperativistas, de jóvenes cooperativistas. Y un vecino era principal de la cooperativa de Caorsi, que era un molino que se había fundido y habían hecho una cooperativa entre los trabajadores. Y le habían dado cupos para ir a ese lugar, pero los trabajadores del molino que iban a ir a un encuentro juvenil, entonces reclutaron. Y ahí reclutaron estudiantes de magisterio, de la UTU, como yo había hecho, ese año había hecho UTU. Y de la UTU me invitaron a mí si quería ir, y allá terminé en un tren con estudiantes de magisterio, de liceo, de la UTU, a Cololó. Y ahí me hice muy amigo de los estudiantes de magisterio, que me entusiasmaron con
con la idea de estudiar. Y bueno, y cuando volvimos a Tacuarembó me llamaron del instituto que había aprobado el ingreso. Así que de ahí terminé entrando. ¿Y qué recuerdo tenés de lo que fue esa formación docente? ¿Qué profesor, qué compañero te marcó? Bueno, el instituto de Tacuarembó en esa época era un instituto que, al decir de Reina Reyes, que no es poca cosa para los que saben de educación, era un lugar en donde ella se sentía libre. Ella era una gran pedagoga que iba cada poco tiempo, visitaba y se reunía con los estudiantes. Y en esas reuniones con los estudiantes, pero en las reuniones con los estudiantes era a bailar, a cantar, a tomar una copa de vino con el director, no era fuera de haber dado la conferencia, digo, 2 o 3 conferencias durante el día, había encuentros en la noche. La pieza principal del instituto era una cantina en donde había mucha libertad, ahí se daba cine, tipo cinemateca, y el profesor Washington Benavides presentaba y comentaba las películas, y Darnoyan era alumno, y Carlos Benavides era alumno, y Eduardo Darnoyan era alumno del instituto. Por supuesto, ¿El Dardo fue alumno? Terminaron el 27 de junio del 73, terminaron su ciclo de alumnos del instituto. O sea, una meca. Una meca de la cultura como no conocí. Yo no conozco. Después, en ningún otro lugar dio eso. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Sentís que lo tuyo fue así? ¿Viniste de abajo y lograste formarte? Claro. Bueno, ya te digo, mi madre era hija de un sargento, mi padre era huérfano. Él se hizo, con 15 años se vino a los cuarteles de agregado, y ahí se hizo, en los cuarteles te mantienen, si no tenés no tenían como vivir, estabas como empleadito, diríamos, no sé cómo era el nombre. Cadete, digamos.
tiene otro nombre. Hasta pero que eso te acogía. Si vos no tenías lugar donde estar, si vos no tenías lugar donde estar. Ahí está, agregado. Hasta que entró a la edad de ser soldado. Y bueno, él se hizo soldado, era hábil deportivamente y por eso terminó siendo el tropa que le enseñaba formación y educación física, y así ascendió a sargento rápidamente. Terminó y con 15 años se jubiló, que es uno de los derechos que tenían los militares, y como él eso no le interesaba, él ahí se había casado, ya tenía un hijo, y ahí se jubiló y puso el almacén, y ahí nací yo. ¿Qué sentís o qué te dejaron tus padres? La sencillez y las ganas de progresar. Ninguno, siempre fueron humildes, y mi madre tenía mucho empuje que transmitía a todo su entorno. ¿Tenés hijos? Tengo 4 hijas. ¿Qué les querés dejar a tus hijas? El mismo empuje. Terminaste la formación docente, el magisterio, como se decía Sí. antes, el Instituto de Formación Docente. Y bien, ¿y ¿Cuál fue tu primer destino y cómo fue esos primeros minutos, esa primera hora o esa primer clase? El primer lugar fue en Caraguatá. Yo había decidido no ir a trabajar y prepararme para el concurso. Cosa que hice. Yo, por lo tanto, me encerré todo el año. Yo me recibí en el 72, el año de la huelga de la huelga por la ley general del CODICEM, y me encerré a estudiar. Estudiando, nos encontramos con que un día amanecimos frío, con que había golpe de Estado y con las radios transmitiendo las canciones de los olimareños. ¿Te acordás de ese día? ¿Te acordás de ese día? Me acuerdo, de cómo no me voy a acordar. ¿Qué estabas haciendo? Y no te digo que teníamos un grupo de estudio, 3 o 4 nos reuníamos a estudiar, que ya ahí no sabíamos si podíamos estar reunidos 3 o 4 estudiando, pero allá en un barrio escondido no pasó nada. Seguimos la vida normal. Para los ciudadanos de a pie no pasó nada. Lejos allá. Había incertidumbre, sí. Claro. No sabíamos que era tan inminente. No teníamos idea de que podía haber un golpe de Estado, como todos los que estaban acá lo tenían claro, que iba a haber ese rompimiento. Bueno, terminé de estudiar, concursé, y el mismo día que fui a averiguar dónde concursaba y todo ese tipo de cosas, me dijeron: mirá que tal día empieza de licencia tal maestra en tal lugar, y ese cargo no hay nadie que vaya a ir. Así que fui vení tal día, que era el día que se hacía la elección de cargo. Y allí salí para Caraguatá, una escuela que yo conocía, porque la práctica rural la habíamos hecho en esa escuela. ¿Cómo era? La escuela era 60 kilómetros a 120 kilómetros de Tacuarembó y a 120 kilómetros de Melo. A mitad de camino. No, pero era sobre la ruta 26. No. Ahí sí. De ahí para adentro el mundo se terminaba. Pero no, ahí el ómnibus pasaba todos los días, que no era poca cosa. Se estaban haciendo los puentes, porque los puentes eran inundables y se cortaba la carretera cada poco. ¿Cuántos gurises tuviste? Y ahí tuve un grupo de primer año. No serían más de 15, 16, donde casi todos hablaban el idioma de frontera. ¿Portuñol? Portuñol, allá le llamaban carimbao. ¿Cómo? Carimbao. ¿Y qué te hablaban mitad brasileño, mitad...? Yo, como medio conocía, yo le hablaba los dos idiomas. Yo le hablaba en el de ellos y en el... Y había uno que era más inteligente que los otros. Él había agarrado la onda
del idioma español. Él había reconocido que había una diferencia entre lo que hablaban ellos y lo que hablaba yo. Y entonces él a mí me hablaba en mi idioma, en el idioma español. Y con los demás habla. Cuando los compañeros de clase se dieron cuenta, se burlaban de él y le decían, mirá, habla como el maestro, cuá, cuá, cuá. Lo señalaban como que él hablaba distinto. Qué choque cultural ese, es un ¿no? choque cultural importante, el de la frontera, el del idioma. ¿Y de la escuela de Caraguatá, cómo llegas a Pando? De la escuela de Caraguatá había concursado. Por lo tanto, al año siguiente pude elegir, porque me había ido bien, elegir una escuela en Tacuarembó por un año, lo que se llama ser interino, porque yo sabía que si me quedaba en Tacuarembó no iba a durar, porque ya me habían avisado. ¿Y? Y concursé en Canelones. ¿Cuál fue tu primer destino en Canelones? Me vine a vivir a San Jacinto y como también me había ido bien en el concurso, elegí en donde vivía. Creo que fue la última vez que se eligió cargo. ¿Y cómo llegaste a San Jacinto? A San Jacinto llegué porque mis padres compraron una casa en San Jacinto, se habían decidido a que mis hermanos menores siguieran estudiando y se iban a venir. Y el lugar en donde tenían un conocido que vendía una casa era en San Jacinto y ahí compraron una casa en San Jacinto y ahí llegué a maestro de San Jacinto. ¿Qué escuela allá? La 105. Y ahí trabajé 2 años y la gente me trató inmejorable. ¿Te marcó ese pasaje, por San Jacinto? La gente sigue diciendo que yo soy de San Jacinto y yo sigo diciendo. ¿Por qué? Y ¿Cómo bueno, fue porque eso? La gente en un pueblo chico, todos se conocen, todos se vinculan. Terminé trabajando en un grupo de teatro, fui directivo del Club del Rojo de San Jacinto, fui del Club de Leones, porque ahí todo era lo mismo, el Club, el Rojo, y bueno, todo ahí. Tanto es así que en un momento el Club San Jacinto, había 2 clubes, uno se llamaba Deportivo San Jacinto y el otro Vida Nueva. El Vida Nueva tenía una sede y el Rojo no. Bajo nuestra administración y la influencia de 3 o 4 dirigentes, logramos que se unieran, porque ninguno éramos del pueblo, porque los del pueblo decían que tal club no, que el otro no, pero al final no tenía futuro que hubiera en una ciudad tan grande, tan chica, en los hechos había un cuadro de fútbol solo, los otros se habían terminado. Y bueno, ahí terminó el Rojo, terminó saliendo campeón. ¿Cómo es trabajar en un ámbito donde la excepción es el hombre y la regla es la mujer? ¿Es complicado? Trabajar a la par no es complicado. Yo trabajé en San Jacinto, en el Colegio Marista 17 años, donde habían varones y mujeres, y nunca me resultó especialmente, no sé si alguna vez pensé esto es cosa de mujeres, ¿me entendés? Cada cual tiene su particularidad, pero también los hombres, y dentro de los hombres hay unos que tienen una particularidad y otros otras, ¿no? De ninguna manera veo. Es más difícil estar a cargo de un grupo, pero eso no es porque sean mujeres. En la 112, que eran mucha gente, y en Barro Blanco, que eran mucha gente, ahí sí hay que desarrollar habilidades, pero para manejar a varias, ¿verdad? Conformar a todos, ¿verdad? Que cada cual cree que tiene solo la verdad, porque cuando en determinado momento dicen, no, los vasos tienen que ser flacos, no los vasos tienen que ser gordos, ¿me entendés? Entonces, bueno, ¿cómo si vamos a hacer 12 y 12? Y bueno, hay que, pero nunca tuve problemas
Pero ojo, yo te lo planteo, primero, sí, está bien, de cara a una clase, porque obviamente no es lo mismo una maestra con el vínculo como de una colega, niña, ahí claro. está. Y te lo planteo también como colega, ¿no? No. Como director. Como director es... te lo regalo, tenés 6 maestras en la mañana y 6 maestras en la tarde, te lo regalo. No. Te lo regalo. ¿Sabes qué, Dardo? Yo Hacete cargo. las tuve Ahora, 14 y 14, 23 a la vez. En Barro Blanco tenía 23 a la vez. Que bastante más difícil. Después, en Barro Blanco tomaba plides. En la 112 no. Esa fue cuando me preguntaban, ¿qué cambio tuviste en venir a la 112? Y le digo, mira, en Barro Blanco tomaba plides. Esa es verdad, y acá no. Nunca precisé tomar, ni para el dolor de cabeza algún día habré tomado alguna, pero ¿me entendés? Esa fue la... Pero no, y no es porque fueran peores o más difíciles. El tema es que estar 23 a la vez con 700 alumnos a la vez no es lo mismo que en Pando, que tenía 14 en un turno, 14 en el otro y la mitad del alumnado. No es lo mismo. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿A qué colegas recordás o con qué colegas hiciste un gran vínculo que hasta ahora lo mantenés? En Caraguatá conoció a un maestro con el que nos hicimos amigos y que luego la vida a él lo trajo a Canelones, y con el que seguimos desde aquella época estando en contacto. ¿Quién es? Ricardo García, un maestro que ahora vive en Atlántida, fue inspector también conmigo, compartimos la inspección también conmigo, Ricardo García. Otro maestro con el que hicimos y que me dio una buena mano fue Agustín Briano, y bueno, y como compañero hay muchos. Me costaría tener que elegir. ¿Y compañeras? Bueno, cuando digo compañero, digo maestras. Y bueno, con una maestra que trabajamos juntos en la escuela rural cerca de San Jacinto, fuimos compañeros como 35 años, que fue mi señora. Porque por allá me casé. Ahí nació el amor. Por ahí
por ahí me casé y ahí tuvimos la primera hija. Mirá vos, ¿y en San Jacinto la conociste? No, en la escuela rural cercana a San Jacinto. ¿Qué escuela? La escuela que está al lado del frigorífico. Con Ricardo García tenemos una famosa anécdota de que en Caraguatá ir a Tacuarembó era una cosa una vez al mes, cuando mucho, a buscar la plata. Por lo tanto, los fines de semana había que pasarlo en el lugar. Y bueno, pero siempre alguna escuela por algún lugar cerca tenía algún baile, alguna cosa. Allá, 2x3, o él me invitaba, íbamos juntos, y siempre un camión, algo salía para la fiesta. Hasta que un día hubo una fiesta en donde era lejos y nadie iba. Y uno de los que siempre iba era un peón un peón de la obra que estaba haciendo el puente, y que era medio de mi edad, y de repente se me apareció el sábado en la escuela y dice: sí, hoy como ir caminando vos no vas. Si viene el camión vos vas, y si no, no vas. Y me puso ahí digo, pará, no te pongas así. Terminamos afeitándonos y saliendo para la escuela. Era como no sé cuánto. Para mí eran muchos kilómetros caminando, pero bueno, caminamos. De repente allá me encuentro con Ricardo García. Y dice: ¿qué tenés que hacer mañana? La escuela del frigorífico nos invitó. El frigorífico era el frigorífico Modelo, que quedaba 100 kilómetros o 40 o 30 en el fin del mundo, donde no se podía pasar porque había tranqueras que ellos tenían con llaves. La gente eran casi esclavos, medios presos, ¿no? Le daban esa fiesta gratis una vez al año a todos los empleados, porque en ese lugar los empleados ordeñaban a la familia, desde el padre al último hijo tenían que ordeñar, porque eran los que hacían los quesos y los dulces de leche frigorífico Modelo, en el medio de la nada de Caraguatá, y lo cruzaban por el Río Negro en balsa, porque no había camino, no había ruta. Así que allá llegamos en el camión iban 2 cuadros de fútbol que hacían un cuadrangular, los dos del frigorífico y la estancia, eran 2 lugares que jugaban contra esos 2. Ahí era todo gratis, así que comimos asado con cuero, toda la bebida, era todo gratis. Y el campeonato de fútbol se clasificó el cuadro de Ricardo y uno de los del lugar. ¿Y quién hace de juez? ¿Quién hace de juez? ¿Quién hace de juez? Yo, el único imparcial que no tenía nada que ver que esto, de juez. 0-0, y aquello eran, te imaginás, una patada allá, una patada acá, y en una Ricardo cae en el área y me grita: penal, Dardo, penal, pero anda a cobrar penal. Mire si le voy a cobrar penal. Pero el destino quiso que en un córner el peticito así cabeceó solo, hizo un gol, y ni el VAR lo anula. 1-0. Salimos bajo pedrea. Así que después nos metimos disimuladamente, después porque había cine, después daban cine, y arrancamos. Llegó la noche y arrancamos. A mitad de camino se rompe el camión. No. Se rompe el camión. ¿A dónde dormir? En esos galpones de estancia, en pelego, en el suelo, ahí. Así dormimos esa noche. Y fueron a buscar un mecánico. Al amanecer apareció el mecánico en un jeep. Y el jeep se iba, porque el camión creo que había que traer repuesto o algo. No arrancó. Pero en el jeep llevaba a los funcionarios públicos. Habíamos 3 maestros y los 3 se fueron en el jeep. Cuando llegamos al lugar del origen del jeep, me prestaron una moto. No, antes,
Paramos en un boliche en el medio de la nada. ¿Quién atraca mientras estamos en el boliche? El jeep de la inspección. Venían las inspectoras a visitar la escuela de él, que estarían todos, ¿me entiendes? No habría ese día no encontraron a nadie. No sé qué habrán escrito los inspectores en el informe, pero la escuela estaba cerrada, la maestra estaría durmiendo. No sé cómo. Una buena impresión para el inspector encontrar a los ¿Qué maestros hace del boliche. usted acá? Eso fue lo primero que nos dijeron. Una ¿Qué buena hacen impresión. ustedes acá? Menos mal que yo era el de menor rango, porque los otros dos eran Claro, con claro. nombre de prestigio. De mí no sabían ni que era maestro. ¿Te das cuenta? Hacía 10 días que era maestro. ¿Qué hacen ustedes acá? Dice, ay, mi Dios querido, explicarle toda la historia. Llegamos a la escuela y la directora dice, anda a dormir. La 112 también. La 112, Es imposible no pensar la 112 con el pasaje de Dardo. ¿Por qué? la 112 es una etapa especial porque 10 años de corrido en el mismo lugar en donde sos vecino, influye mucho, se va haciendo tradiciones internas, la comunicación con la gente. La 112 siempre ha tenido un equipo docente de mucho nivel que permitió hacer muchísimas cosas que en el momento que las estás haciendo no te das cuenta, pero que después cuando salís te das cuenta que todo lo que se hacía era gracias al grupo docente y a todo lo que hacía cada maestro desde su lugar. Además ¿Qué lograste? La celebración con la 111 durante 2 años del aniversario de Pando, por ejemplo, el haber actuado con la escuela que cuando yo llegué tengo la impresión de que había como las escuelas estaban enfrente pero costaba cruzar. Yo creo que durante mi administración eso se hizo que cruzar fuera más fácil. No me parece poco, hicimos muchas cosas juntos y ahí está Teresita Pérez, que fue un poco la que también dio el camino, cruzó hasta la mitad de la calle para que hubieran esos encuentros. Hubo paz. Humo blanco. Yo nunca sentí el acercamiento a las dos escuelas. Pero había. Yo fui a la 112. Siempre me sentí ajeno, que yo no tenía nada que ver. Si había algo entre una cosa, yo notaba, pero me hacía el desentendido. Yo iba a la escuela enfrente y compraba tortas fritas. ¿Me entendés? Así empezó. O sea, fuiste el tipo que trajo la paz a Medio Oriente. ¿Te das cuenta que cruzaste la franja de Gaza? Yo cruzaba la franja de Gaza. Yo iba y le decía cómo están las tortas fritas, me sonaba por la ventana, daba la vuelta, compraba. ¿Me entendés? Yo nunca dije, no, las tortas fritas son de la 100. Nunca me sentí... Me quedo con eso. Ese fue el logro de Dardo en su vida. Logró acercar las dos escuelas, 111, 112. Más difícil fue acercar los cuadros en San Jacinto. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué le pedís a la vida? ¿Qué le pido a la vida? Que toda la gente, que mi familia, mis hijas, mis nietos, sigan creciendo y logrando y poder estar cerca de ellos, participando de sus cosas, apoyándolos si es necesario y disfrutándolos todo lo que pueda. ¿Qué le aconsejas a un maestro? Yo no sé, no sé si hay consejos. No sé si hay consejos. No hemos hablado de la experiencia de ser maestro de maestros, de haber sido profesor del instituto de los estudiantes magisteriales. Y yo no sé si les daba algún consejo. En el sentido de
tratar de dar lo mejor de sí, sin duda. Respetar al muchacho chico, que está dicho por algún pensador, que resume en que al niño hay que respetarlo por dos cosas. Primero, por lo que puede llegar a ser, porque quién sabe quién puede ser ese niño, pero principalmente por lo que ya es, que el niño merece un respeto por lo que ya es. Y bueno, que la docencia es un buen motivo por el cual dedicar la vida.